Vamos a hacer lectura de todo el capítulo, que ya de natural tiene 3 partes. Y vamos a hacer entonces lectura secuencial hoy para comenzar con la primera parte. Le invito a que usted lo siga ahí con su vista. Génesis capítulo 21. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham en su vejez un hijo, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Dios lo había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le ha dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre su hombro. Y le dio al muchacho y la despidió, y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella se fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Param, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aconteció por aquel tiempo que Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así te mostrarás a mí y la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelec causa del pozo de agua, del cual los siervos de Abimelec se habían apoderado. Y Abimelec dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño, y Abimelec dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelec con Ficol, jefe del ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Nuevamente estamos viendo cómo el Señor desarrolla su plan redentor, y aquí en particular vemos cuál es el trato de Dios
con Abraham. Y como les decía, vamos a estar viendo el desarrollo de este plan soberano de Dios. Vamos a ver una promesa que se cumple, una disciplina que viene y una forma en que Dios guarda a sus escogidos. Otra vez, Dios bendice a sus escogidos, Dios disciplina a sus escogidos y Dios guarda, preserva a sus escogidos. Eso es lo que vamos a estar viendo en este capítulo 21. Y hoy vamos a ver esa primera parte. Otra vez, no podemos olvidar, Dios está disciplinando a Abraham, lo está santificando, lo está colocando a la imagen del Dios que lo adoptó. El argumento principal, el plan de Dios se despliega aquí en 3 movimientos de su soberanía. Vamos a ver esas 3 cosas. Primero, Dios cumpliendo sus promesas, versos del 1 al 8. Cómo Dios cumplió la promesa que había hecho de un heredero, de que le daría un heredero. Después, la disciplina a los escogidos cuando Abraham preparó todo para los propósitos eternos de Dios. Y finalmente, como un pacto que es hecho entre Abraham y Abimelech guarda o cuida o preserva tanto a Abraham como a Isaac su hijo para que el plan redentor continuara. Entonces vamos a ver la primera parte. Dios cumple su promesa con Sara. Aquí hay una intervención directa en favor de Sara. Vemos cómo comienza el versículo primero. Dios visitó, bueno, esta versión nos dice, Dios prestó atención a Sara como había dicho. En realidad, visitó es lo que está en el texto original. Y cuando Dios visita a alguien en particular, o bien lo visita para bendición, o bien lo visita para juicio. Así es como encontramos la conducta de Dios en el Antiguo Testamento. Y resulta que esa bendición tiene un aspecto, un propósito importante dentro del desarrollo del plan redentor. O ese juicio tiene un elemento que está incluido dentro del plan redentor que Dios está desarrollando. Así que estas visitas particulares tienen mucha incidencia en el propósito de Dios. El verbo visitó significa eso. Es Dios acercándose a la persona para tener un trato particular con esa persona. ¿Ya? No es que Dios visita de esta manera a todas las personas, no es que Dios visita a todos sin importar cuál es el propósito, sino que va detrás precisamente de algo determinado. Es interesante que el uso del nombre de Dios que hay ahí en ese versículo es Yahweh, que significa el Dios del pacto, el Dios que ha jurado guardar el pacto con su pueblo. De tal manera que cada vez que nosotros vemos esa lectura, a lo que hace referencia es a Dios desarrollando el plan que Él ha determinado, que Él ha jurado desarrollar para su pueblo. Sara concibió en su vejez, dice el verso 2, el tiempo en que Dios había dicho. Hebreos 11:11 nos dice que Sara precisamente fue fortalecida por Dios para esto, debido a la edad que tenía, por supuesto, ¿verdad? Debido a la edad que tenía, 90 años, ella requirió ser fortalecida por Dios y capacitada por Dios para poder tener un hijo en su vejez. Y aquí es interesante el hecho de esta promesa que Dios le está cumpliendo a Abraham y que particularmente tiene que ver con Sara. Porque en Romanos capítulo 8, alguien que me ayude ahí, versos 8 y 9, nos dice la importancia que hay en ser hijos de la promesa. No lo había saludado, mi amor. Amén. ¿Quiénes son los hijos? En particular, los hijos que nacen para este plan redentor
o de este plan redentor. ¿Quiénes son los hijos? No son los descendientes físicos. Y entendamos esto, aquí hay una semblanza, por supuesto, hay una comparación, por supuesto. El pacto de Dios con Abraham, particularmente lo que tenía que ver con su descendencia, lo que tenía que ver con la tierra, se está cumpliendo los que son hijos de la promesa, no en los descendientes físicos. Ahí es donde a veces algunos tropiezan un poco cuando llegan al Nuevo Testamento, ¿verdad? Para definir quiénes son hijos de Abraham, pero gracias a Dios ya eso quedó escrito y lo podemos leer tanto en Romanos como lo podemos leer en Gálatas. Pero ¿quiénes son los hijos? Los hijos de la promesa. Ahora, cuando venimos al Nuevo Pacto sucede lo mismo. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos de la promesa, aquellos que han confiado en la promesa que el Señor ha hecho, en el pacto que el Señor ha hecho, y no los descendientes físicos. Se trata de fe, se trata de confianza en lo que Dios ha hecho y lo que ha dicho a partir de esas obras que hizo. Entonces, hay una semblanza ahí muy interesante que tiene una comparación con lo que está ocurriendo bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor son puras, refinadas. Él dijo que iba a traer un hijo a Abraham y que ese hijo vendría de Sara. Y pareciera a nuestros ojos que por la edad y por otra serie de factores, como que eso no encajaba, no había una manera, pero Dios ya lo había determinado, había una promesa. Había una palabra del Señor y se iba a cumplir. Lo que había que esperar era el cumplimiento y no correr a hacerlo a nuestro modo, ¿verdad? Como lo hizo Abraham. No, había que esperar el tiempo de Dios. Y yo creo que eso muchas veces nos cuesta, o a usted no le cuesta eso. Esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? Para que Él cumpla lo que Él ha dicho. Nosotros esperamos en sus promesas. Y esa es la parte difícil muchas veces, esperar el cumplimiento de las promesas. Pero bueno, aquí vemos un cumplimiento que fue largamente esperado. No sé qué pasa porque está tan lejos eso, pero bueno, vamos a ver, avancemos. ¿Me ayudan en las alturas? Se los agradezco. Gracias. No, para atrás creo. Sí, para atrás. Ahí. ¿Verdad que sí? Ese es el que sigue. Ok, muy bien. El nacimiento de Isaac. Vamos ahí, verso 2. Verso 2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Otra vez, en el tiempo en que había dicho. Son Hebreos 11:11 es la que nos dice que el milagro estuvo, sí, en la concepción misma, por supuesto. Todo ser humano que nace es un milagro de Dios. Solo Dios es el que da vida. Solo Dios es el que produce vida, por supuesto. Y en particular aquí, la otra obra que Dios también hizo milagrosa fue fortalecer a esta mujer para que tuviera este hijo a los 90 años. Así que tenemos Dios que va a ocurrir. Muy claro queda que es la gracia y no el esfuerzo humano lo que operó en esta situación en particular. Es Dios el que estaba obrando allí, no es el esfuerzo humano. Estamos hablando de que Abraham tenía 100 años, ya no solamente pensando en Sara, sino pensando en Abraham. Tenía 100 años, pero además Sara tenía 90 y podríamos decirlo en términos bien humanos, ya no estaban capacitados para tener hijos. Ya no estaban en edad para tener hijos, ¿verdad? A nuestros ojos parecería como que la promesa se olvidaba, como que no había forma, no había camino. Pero tanto Sara como Abraham fueron capacitados particularmente por Dios y fortalecidos por la fe que ellos tenían de que Dios iba a cumplir esa promesa.
Es decir, que esperar en las promesas de Dios nos permite que nosotros también tengamos la fortaleza de esperar el momento oportuno. A veces le dicen a uno, pero ¿por qué todavía estás esperando? Pero ¿cómo es que continúas todavía haciendo? Bueno, es que hay una promesa de Dios que dice. Y entonces continuamos y nos esforzamos y pedimos al Señor su guía, su dirección, sus fuerzas, porque hay algo que todavía. Y en esto aprendemos que otra vez esperar en las promesas de Dios nos fortalece, trae fuerzas para que nosotros podamos. Mire cómo esto, Romanos capítulo 4. ¿Alguien me ayuda también, por favor? Romanos capítulo 7 al 20. Creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Como había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitar su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Leo el 21. Ajá, que Dios había prometido, poderoso era para cumplir, por lo cual también su fe. amén, amén. Nos está describiendo Pablo una realidad que tal vez no veíamos nosotros en Génesis, pero que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Y cuál era esa circunstancia que estaba ocurriendo? Que ya en términos humanos el cuerpo de Abraham estaba como muerto. Ya no estaba para engendrar, ya no estaba para tener bebés. Pero él sabía una promesa, algo que Dios había dicho, que Dios le iba a cumplir. Y producto de estar ahí esperando en esa promesa, él se fortaleció y siguió adelante. Por supuesto, claro está, aquí lo que está dando a entender es que no se dio por vencido. Mantuvo intimidad con su esposa porque sabía que en algún momento iba a llegar esa promesa. Lo mismo estaba pasando en Sara, que estaba también ya de 90 años. Pero otra vez cabe preguntar, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué promesas hay ahí en la Escritura que Dios tiene para los que confían en Él, que todavía no has visto que se ha cumplido y que pareciera a los ojos naturales como que no se pueda cumplir, ¿verdad? Como que conmigo no es, como que Dios promete esto para otros, pero para mí no me promete, como que esto está para que lo alcancen quienes son tal vez más espirituales, pero no está para mí? Eso no lo pensó de ninguna manera, ¿verdad, Abraham? Él dijo, no, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y yo espero, me fortalezco, continúo trabajando, continúo haciendo lo que el Señor me ha mandado a hacer hasta ver cumplida la promesa. Esto nos debe dar aliento, nos debe dar ánimo para que sigamos cumpliendo lo que Dios nos pide en función de lo que Él va a hacer, en función de lo que Él ha determinado. Y bueno, Isaac, ¿por qué es tan importante que se hable de este muchachito? ¿Cuántos más nacieron en esos tiempos? Muchos otros, pero este implicaba algo muy importante en el plan redentor de Dios. Dios había escogido un hombre de los caldeos y lo había llamado, y por la promesa hecha a ese hombre vendría el redentor del mundo. Serían benditas todas las naciones de la tierra. Había algo que todas las naciones de la tierra tenían que conocer, porque era para ellos. De tal manera que el primer paso del plan redentor es llamar a un hombre de Ur de los Caldeos. Pero el siguiente paso es que este hombre tenía que tener descendencia. Y una descendencia que precisamente fuera por la línea de la promesa de Dios. Que fuera cumpliendo las promesas de Dios.
números, iremos viendo en los... con una genealogía, para que podamos darle seguimiento a la promesa que Dios había dado y darnos cuenta que aquí estaba la bendición para todas las naciones de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Porque se trata del plan redentor de Dios. Y aquí está el siguiente eslabón. Primero la elección de aquel hombre, y ahora viene aquel que comienza a cumplir esa promesa, el Hijo, del cual vendría la descendencia y continuaría. Así que tiene una incidencia importante. Es de esta línea de donde vendrá el Salvador, no de la otra línea de la que ya se había intentado con Agar, sino es de esta línea de la promesa donde vendría el Salvador. Veamos cómo Dios va operando su plan redentor y adecuando a quienes Él usa para que funcionen en los propósitos que Él tiene. Eso no ha cambiado. Cuando usted y yo somos llamados, cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando usted y yo somos incluidos, es porque hay también una parte que tenemos que cumplir. Para eso estamos aquí, porque somos obreros suyos, estamos a su servicio, y hay una porción del plan de Dios que nos corresponde a nosotros. Bueno, aquí tenemos a Isaac, la descendencia que heredaría la tierra, y esta es una promesa que alcanza a todos, ¿verdad? Obediencia y fe de Abraham. Vamos a ver qué pasa con el nombre de este jovencito. Verso 3. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Y de una vez vemos el verso 4. Y a los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Mire cuántas cosas están ocurriendo en la vida de Abraham. Vamos a ver que va a recibir una bendición de la promesa, pero inmediatamente va a ser disciplinado por Dios, acto seguido, ahí mismo. Entonces, así es como trabaja Dios con nosotros. Él nos disciplina, pero Él también nos bendice. Y Él nos guarda en el camino, como está ocurriendo con Abraham. Se llama Isaac. El nombre Isaac significa risa o el que ríe, ¿verdad? El que se alegra, el que se goza, alegría. Y es interesante, aquí hay una especie de recopilación de lo que vivió tanto Abraham como Sara. Cuando ellos reciben la noticia de que van a ser padres, lo primero que hacen los dos es reírse. Algunos estiman que en el caso de Sara se rió quizá por incredulidad, ¿verdad? No podemos derivar directamente de eso del texto, pero tanto Abraham como Sara se rieron. Y el hecho de que su hijo se llame Risa tiene que ver con lo que significó para sus padres, ¿verdad? Dicho sea de paso, aquí la risa es vista de una manera positiva. Vamos a ver que en breve la risa no es algo positivo, pero en este contexto lo es. En este contexto sí lo es. Se llama risa, es decir, imagínense que cada vez que llaman a ese jovencito, ¿cómo lo van a llamar? Risa, alegría, venga para acá. Gozo, venga, gozo. Vea qué bonito que uno se llamara así, ¿no le parece? Los papás tuvieron alegría y gozo cuando nos tuvieron, ¿verdad? Bueno, de esto ocurre allí. Y entonces, ¿qué hace Abraham? Él circuncida al niño al 8º día, porque esa era la señal que él tenía que llevar a cabo o ejecutar en virtud de que él confiaba en el pacto que Dios había hecho. Otra vez, la circuncisión no es la que realiza el pacto, ¿ya? La circuncisión lo que hacía era mostrar que se confiaba en el pacto y por eso se circuncidaba.
Se tenía la confianza, la fe en lo que Dios había dicho y las promesas todavía pendientes de Dios. Entonces se realizaba este acto de circuncisión. Aquí nos está mostrando que Abraham lo que tiene es fe en lo que Dios ha dicho. Y no solo fe, sino que él está obedeciendo. Es que a veces desasociamos la fe de la obediencia. Nosotros decimos, sí creemos lo que Dios dice, pero no hacemos lo que Dios dice. Entonces hay un problema ahí, que no estamos siendo coherentes, ¿verdad? No estamos siendo íntegros. Así es. ¿Cómo sabemos que alguien cree? Porque está obedeciendo. Es la claridad, que a veces es difícil, estamos de acuerdo. Solo en el poder del Espíritu Santo se puede obedecer lo que Dios dice. Pero es el caso particular de que la fe y la obediencia están claras. A los 8 días, como el Señor había mandado ya en Génesis 21. Y Abraham tenía 100 años. Bueno, ya habíamos visto esta parte. Y ahí tenemos a una Sara muy alegre, ¿verdad? Verso 6 y 7. Alguien que me ayude, versos 6 y 7. Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Muy bien. Sara dijo, cualquiera que conozca esto se va a gozar conmigo, se va a reír conmigo, va a estar recordando a quién Dios le dio este favor, qué había pasado en la vida de esta persona cuando Dios le bendijo de esta manera tan particular. Y por eso ella dice, cualquiera que conozca esto se reirá conmigo, se alegrará conmigo, tendrá gozo junto conmigo, compartiremos esta alegría, este gozo. Antes la risa pudo haber sido de incredulidad, ella se rió ante la noticia, pero ahora está viendo a su hijo ahí, ahora está teniendo el placer, el gozo, la alegría de la visitación del Señor ya materializada ahí, y por supuesto ella ahora se alegra, se goza. Dios me ha hecho reír y cualquiera que oyere va a reírse conmigo. Y es interesante el nombre que Sara usa en particular aquí para decir, Dios me ha hecho reír. Porque el nombre que utiliza aquí es el Elohim, el Dios creador. ¿Y por qué acude Sara a llamar a Dios el Dios creador? ¿Alguien lo entiende? ¿Por qué? Porque ha creado vida en Sara. Ella ha podido tener un hijo y por eso ella entiende la relación que hay entre el nacimiento de ese hijo y precisamente quién es Dios. Dios el creador, el que da vida, el que hace que vida venga. Ahora los noto hoy un poquito calladitos, algo está pasando. Hoy no los he visto como conversar mucho. ¿Está haciendo frío? Ok, esperemos que sea eso. Pero ¿qué habla esto a nuestros corazones? ¿Qué te hace pensar esta realidad de Sara diciendo, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo? El Elohim. Pienso que toda bendición que Dios nos da, si bien es cierto, trae gozo y alegría a nosotros, en última instancia es para dar gloria y testimonio del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que se manifiesta en sus hijos, ¿verdad? Sara se rió, se gozó, disfrutó de ser madre cuando ya no se podía, pero en última instancia es ver a Dios obrando cosas imposibles en la vida de sus hijos, digamos. Eso pienso. Sara está reconociendo la procedencia de esa bendición, la fuente de la bendición. Y la fuente es Dios mismo, que en su poder creador ha hecho una vida.
Y no es cualquier vida, es la promesa que Él había dado, por la cual vendría incluso el Redentor. De tal manera que ella está teniendo esa claridad. En el caso de Moisés, al enseñarle esto a Israel, también enseña a no envanecerse, no llenarse de orgullo, ¿verdad? No había nada como en Sara que pudiera hacer para obtener la promesa, y sin embargo Dios le da el gozo. Igual ellos estaban en el desierto, iban a conquistar la tierra, iban a entrar a la tierra prometida, pero no era en el poder de ellos, eran unos esclavos que recién venían saliendo y tenían también que confiar en Dios Todopoderoso, que iba a hacer la obra en ellos. Lo que tenían que hacer es como la obediencia, como que Moisés está mostrándoles cómo la obediencia los ha llevado hasta ahí. Primero la obediencia de Abraham y Sara, Isaac, entonces ahora la obediencia de ellos al someterse a Dios también les puede dar el gozo de obtener el beneplácito y la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí también puede ser como quitarnos el orgullo de pensar que nosotros en nuestras fuerzas podemos alcanzar lo que Dios nos ha prometido, ¿no? Tenemos que humillarnos y esperar confiadamente, y por eso quizá Dios no nos da tan rápido las promesas. Pues si la diera rápido podríamos caer en la tentación de pensar fuimos nosotros que los alcanzamos. El hecho de hacer que esperemos, que estemos ahí pacientemente, es para que al final podamos decir, definitivamente yo hice todo y no logré nada. Tengo que humillarme delante de Dios y esperar que Él actuara, ¿verdad? Entonces, tal vez esa parte de que Moisés le está enseñando al pueblo de Israel podamos nosotros también aplicar. Claro, muchas gracias. Nos enseña precisamente que el esfuerzo humano no lleva a ninguna parte, que es Dios el que hace, y por eso la gloria se le da a Él, porque al final de cuentas cualquier cosa que sea útil en el reino de los cielos fue hecha por Dios, aunque nos usara a nosotros, o más bien pese a que tuvo que usarnos a nosotros, pero Dios lo hace. Y en ese tanto aprender a depender de la gracia de Dios, de que Él va a cumplir sus promesas como Él lo ha dicho, y lo que tenemos que hacer es sencillamente esperar ese cumplimiento y mantenernos en obediencia, ¿verdad? ¿Quién dijera que Abraham iba a tener de Sara un hijo y que iba a amamantar? Todo esto no era novedoso. Mire, para una mujer joven esto es novedoso, ¿verdad? El tener un hijo, amamantar y todo lo que esto conlleva. Ahora para una mujer de 90, pues todavía era doble. Pero ella lo entendió que era una bendición del Señor, se gozó en ello. Abraham se gozó en ello. Son de esos momentos preciosos en la vida donde Dios nos recuerda que Él es el que tiene cuidado de nosotros, que Él es el que nos bendice, que Él es la fuente, y debemos de irlo reconociendo. Y entonces el niño creció, nos dice el versículo 8, y fue destetado. Es importante este tema porque se hizo un banquete. En virtud de que él fue destetado, se hizo un banquete, una fiesta, porque el niño fue destetado. Esto es interesante porque implicaba que el niño, a partir de este momento, ya él podía seguir creciendo independientemente de su madre. Al menos físicamente ya podrían decirse, ya este muchacho pasó la edad y ahora ya puede seguir el desarrollo de su vida. Es un niño que ya puede seguir adelante, ya está físicamente dotado, ya tiene la fortaleza, ya está cumplido. Normalmente ocurría entre los 2 y 3 años de edad, y se hizo entonces un banquete. Abraham hizo una celebración comunitaria en donde llamaba a todos a que vieran que Dios era fiel, que Dios cumple sus promesas. No es alcancé, no es logré, no es, mire, tengo 100 años, logré tener un hijo. Después tuvo otros más, ¿verdad? 6 hijos más. Pero él no lo hace para autocomplacerse, sino lo hace precisamente para que todos conozcan la fidelidad de Dios, para que todos vieran quién era Dios, el hijo de la promesa. Ahora vive, prospera,
crece y continúa el plan redentor de Dios, tal como lo habíamos visto. ¿Recuerdan lo que pasó en el capítulo 20, que estuvimos viendo las 2 semanas anteriores? Estuvo en riesgo esto, ¿no es cierto? Si fuera por Abraham, ¿qué hubiera pasado? Estaba en riesgo este nacimiento. Permitió que su mujer fuera al harén de Abimelech y puso en riesgo, en términos humanos por supuesto, pero puso en riesgo esto que ahora está disfrutando. Tenía motivos para gozarse de la fidelidad de Dios, porque Dios había sido fiel aún en medio de su infidelidad, en medio de su falta. Ahora se encuentra fortalecida la fe, ahora le puede decir a los demás: mire, esto es lo que Dios nos ha dado. Y sabemos que en el fondo, en el telón de fondo, en las razones fundamentales o causas primeras, es Dios desarrollando el plan redentor, pero tomando en consideración a su escogido Abraham, que aquí estamos viendo una bendición, pero a partir del verso 9 vamos a ver una prueba dura, una disciplina dura que Dios trae de una vez sobre Abraham, pero no es tan dura como la que traerá en el capítulo 22. Entonces Dios va fortaleciendo poco a poco y preparando a su siervo para las diferentes pruebas que va a ir sobrellevando. Muy bien, vamos a sacar una interrogante aquí y después algunas conclusiones. ¿Cuánto tiempo esperó Sara? Ok. Desde que entraron a Canaán, 25 años. Para ese momento ella ya tenía 90 de edad. Su esposo tenía 100. Las palabras del Señor son puras, 7 veces refinadas. Él las cumple. En ocasiones, de pronto se nos podría hasta olvidar lo que Dios ha prometido, pero veremos que Dios va cumpliendo sus promesas. Hay promesas que Dios ha hecho para la vida de nuestros hijos que no las veremos todavía, pasarán muchos años. Para nuestra propia vida, que no veremos nosotros, pasará mucho tiempo, pero Dios las cumple. Y para Dios el detalle grandioso es que para Él el tiempo no cuenta. Esa es la definición de eternidad. No cuenta el tiempo. Él lo hace en el momento en que determinó que lo iba a hacer. Somos nosotros los que muchas veces con el tiempo queremos o creemos que de pronto no se va a cumplir lo que Dios dice, pero esto nos anima a esperar el buen tiempo de Dios. No importa lo que estemos pasando, hay que esperar el buen tiempo de Dios. Él sabe cuándo lo hace. Así que yo no sé qué cosas de pronto está usted esperando en el Señor, pero sí le digo, aquí tenemos un ejemplo de personas que nos muestran durante toda su vida, 100 años o 90, que verdaderamente hay que esperar a que Dios cumpla lo que Él ha dicho. Tenemos que permanecer. ¿Qué se nos exige? Obediencia. ¿Qué se nos exige? Buscar ser fieles. ¿Qué se nos exige? Santidad. Lo demás se lo va haciendo. Él es el que hace su plan, Él es el que desarrolla su plan y nosotros estamos ahí inmersos. Vamos un poco más. Algunas lecciones que encontramos aquí. Número 1, Dios. ¿Qué vemos de Dios? Bueno, que Dios es fiel. Dios cumple su palabra. El nacimiento del Hijo de la promesa tiene una extensión infinita en el plan redentor. Aquí solamente estamos viendo el nacimiento milagroso de Isaac, pero a través de Isaac seguiría la línea por la cual vendría el Redentor de todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, y eso es una extensión infinita. Así que vemos a Dios cumpliendo fielmente sus promesas. No importa el tiempo. Aquí estamos hablando en el caso de Abraham de un siglo. Dios cumple sus promesas. Así que Dios es fiel y por eso Él es digno de que usted y yo confiemos. Él es digno de que usted y yo descansemos en Él, porque Él es fiel.
Eso es lo que cantamos, ¿no es cierto? Muchas veces cantamos de la fidelidad, cantamos de que Dios verdaderamente cumple. Segundo, Dios es soberano en la elección. Ya Abraham había tenido un hijo, pero ese no era. Dios es soberano en la elección. Y esta es la base teológica de Romanos 9. Cuando llegamos a Romanos 9, donde algunos se pegan un poquito ahí a la hora de interpretar, otros se pegan mucho y otros no salen nunca de ahí. La base aquí es la elección. Dios había elegido primero a Abraham, ahora eligió a Isaac, después elegirá a Jacob y continuará la línea y continuará la línea y continuará la línea. Después sigue Judá, después seguirá y seguirá y seguirá. Y esto nos hace entender algo sumamente importante. Cuando Dios elige en función de sus propósitos, para que se cumpla lo que Él ha dicho. Así que nosotros tenemos que estar sujetos a esa soberanía. Dios elige conforme sus propósitos. Cuando llegas a Romanos 9, te das cuenta de un pueblo rebelde, contradictor, a quien le han dado las promesas, los pactos de quienes son, de quien es la ley, los patriarcas y todo lo demás, pero Dios lo escogió a ese pueblo rebelde y contradictor. Y tiene un plan que también se terminará desarrollando para ellos. Pero encontramos que ese plan incluía que los gentiles iban a ser parte de esas promesas también. Y ahí es donde estamos usted y yo, por una elección soberana de Dios. ¿Y por qué lo eligió usted y no a quien usted tiene como papá o como esposo, o como hijo, o como hermano, o como tío, o como abuelo? Por una elección soberana de Dios. Eso es. Y Él recibe la gloria por eso. Y nosotros agradecidos, contentos todos los días por esto. Entendamos, Dios es soberano en la elección. Dios salva mediante la gracia en la promesa, no mediante la ley. Es lo que nos dice Gálatas capítulo 4. La salvación no viene porque se cumpla la ley. La salvación viene por la gracia de Dios. La ley lo que nos hace es mostrarnos que necesitamos la gracia del Redentor. Dios, mediante su gracia, hace que todos aquellos que confíen en las promesas, que confíen en el pacto, son salvos. No porque cumplan un estándar, no porque cumplan unas leyes, sino simplemente por la gracia del que salva. Y todo aquel que confía en Cristo es salvo. Todo aquel que confía en Él es salvo. No dice todo el que cumpla la ley, dice todo el que confía en el Señor, el que descansa en esa obra redentora. Así es como funciona, así es para nosotros. Dios cumple sus promesas en el tiempo que Él ha determinado. ¿Alguien me ayuda con Eclesiastés 3? Estamos estudiando Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés 3, verso 11. ¿Cuándo es que las cosas son hermosas? 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Que alcance el hombre A entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Amén. Gracias. ¿Cuándo es que las cosas son hermosas? En el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, en el tiempo de Dios. Caramba, el tiempo de Dios para Sara fue a los 90. Cualquiera podría decir, ay, hubiera sido hermoso que tuviera su hijo, no sé, a los 40, a los 50, 60, 70 años. Pero fue hasta los 90 porque ahí es donde fue hermoso. Nos enseña que a veces nosotros queremos que el plan de Dios se cumpla en nuestro tiempo. Que lo que Dios ha prometido venga ya. Pero es hermoso en el tiempo de Dios. Se cumplirá. Incluso Gálatas 4:4, venido la plenitud del tiempo, Dios envió a Jesucristo.
¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue en el periodo de los profetas, o en el periodo de los reyes, o en el periodo de los jueces? Había un momento adecuado donde eso iba a ser hermoso. Y ahí ocurrió. ¿Por qué usted no vino a Cristo antes? Porque había un momento hermoso, cuando Dios lo tenía determinado. ¿Por qué algún familiar suyo no ha venido a Cristo? Bueno, si está en el plan de Dios que sea salvo, será en el tiempo hermoso de Dios. Y usted sigue orando y predicándoles el Evangelio. Porque hay un tiempo hermoso. Ahí las cosas suceden cuando deben de suceder en el tiempo de Dios. Y lo interesante es que el versículo nos sigue diciendo que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre llegue a comprender lo que Dios está haciendo desde el principio y hasta el fin. Estamos seguros que Abraham, estamos seguros que Sara, estamos seguros que Isaac comprendieron algo del plan redentor de Dios, pero no comprendieron todo. No tenían la totalidad de todo lo que Dios estaba haciendo, desde el principio y hasta el final. Pero ellos confiaron en que Dios sí sabía lo que estaba haciendo, de que Dios sí tenía control de todo lo que estaba pasando. Y aquí esa lección para nosotros. A veces no entendemos exactamente qué es lo que Dios está haciendo en su totalidad con nuestra vida o con nuestra familia. Pero lo que tenemos que hacer es confiar en este momento, en lo que Él me ha dicho ahora. Esto es lo que tengo que hacer. Tengo que ser obediente en este momento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Algún día vendrá el momento en que comprendamos. Adelante. Abraham, veamos a Abraham. Abraham está siendo santificado para los propósitos divinos. Él está siendo llevado por el Señor para comprender lo que es su papel en el plan redentor. ¿Cuál es su papel en el plan redentor? Lo que Dios va determinando. Y Él está siendo preparado para eso. Usted y yo estamos siendo preparados para tener lugar en ese plan redentor. Por eso somos iglesia de Cristo. Porque ahora nos toca a nosotros anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nos toca. Eso es lo que nos corresponde mientras vamos peregrinando acá. Es parte de lo que hay como plan de Dios. Un par de niños allá atrás por si quieren ir a las clases. Ahorita Abraham está siendo capacitado para lo que vendrá después en el capítulo 22, otra de las escenas tremendas y preciosas que nos van a hablar acerca de la obra del Redentor en sustitución por los pecadores, pero de momento está siendo capacitado, está siendo preparado. Entonces, ¿qué ocurre para nosotros? Necesitamos, nos urge, requerimos descansar en las promesas tangibles de la palabra de Dios. Necesitamos esto. A veces necesitamos orientación en la vida para saber qué tenemos que hacer, el próximo paso. Bueno, descanse en las promesas de Dios, estudie las promesas de Dios, apréndase las promesas de Dios, aférrese a las promesas de Dios, no importa lo que esté pasando. Pero cuando usted lo hace, va encontrando el sentido de dirección, va encontrando hacia dónde debe apuntar. Aferrado a las promesas de Dios, a las palabras de Dios, usted va encontrando sentido a sus determinaciones, a las circunstancias de vida, cuando nos aferramos a lo que Dios ha dicho. Pero nos falta conocer lo que Dios ha dicho, nos falta estudiar, aprender, meditar, poner en práctica la palabra de Dios. Y una pregunta para ir terminando. ¿Existe eso en tu corazón? ¿Estás dispuesto a exponerte a la obra santificadora del único, ahí faltó, único Dios soberano y amoroso? ¿Estás dispuesto a someterse a ese plan de ese Dios hermoso, amoroso? Si estás dispuesto, ya sabes por qué cosas tienes que pasar.
Tendrás que esperar muchas veces, sin comprender de pronto en qué momento, pero va a llegar los momentos donde te vas a alegrar, porque Dios estará cumpliendo las cosas. Y vas a hacer entonces banquete y vas a decirle a los demás, ¡qué glorioso es el Señor! Algo similar a lo que ocurre los domingos aquí, ¿verdad? Decimos, ¡qué glorioso es el Señor! Estamos en fiesta porque Él es bueno, porque su misericordia ha sido sobre nosotros. Y tenemos muchas cosas que contar. ¿Estamos dispuestos a exponernos a esa obra? Quiero que medite esto. ¿Qué es lo que Dios está exigiéndole a usted hoy? ¿Qué es lo que Dios le tiene en pausa? ¿Qué es lo que Dios está haciéndole esperar? ¿Qué es lo que Dios ha prometido y que usted dice, bueno, me aferro a esto y producto de esto tengo que seguir entonces en el proceso de santificación que Dios me tiene ahora? En el caso de Abraham, está siendo preparado para lo que vendrá, capítulo 21, versos del 9 en adelante, y lo que vendrá después en el capítulo 22, porque Dios perfecciona a los suyos. Dios santifica a los suyos. Él no nos llamó para seguir siendo como somos, no. Él nos llamó pese a como somos para ser como Cristo, llegar a ser como Él. Pero entonces estamos en disposición. Esa es la pregunta. Medite en estas cosas y recuerde que Dios, al que ama, disciplina. Y la disciplina de Dios en términos generales, en el concepto amplio y comprensivo del término, trae bendición, trae gozos, pero también trae momentos de crisis. Pero en todos estos el Señor nos preserva. Confiamos en la perseverancia de los santos por gracia. Así que quedémonos con este cierre y voy a pedirle que nuevamente vayamos en oración. Dios poderoso, reconocemos tu soberanía no solo en cuanto a la creación y al mundo, sino en particular tu soberanía sobre mi vida. Reconozco, Señor, que hay promesas que aún no he terminado de comprender en la extensión de lo que tú dices, pero que son hermosas ya con eso. Ayúdame a esperar, Señor, el cumplimiento de cada promesa. Ayúdame a entender que hay propósitos muy superiores a lo que yo estoy viviendo, que tú estás desarrollando para tu gloria. Que eres el Dios Redentor, cuyos pensamientos y caminos son muy superiores a lo que yo puedo prever. Que las cosas las haces hermosas en tu tiempo, Señor, no en el mío. Pero sí alcanzo a comprender que hay una obra que estás haciendo desde el principio y hasta el final. Y solo por tu misericordia y tu infinita gracia hay un espacio para mí. Señor, te ruego que me ayudes a desprenderme de lo que tú me pidas, a esperar el tiempo que tú me pidas. Ayúdame, Señor, a tener plena confianza en tu soberanía, en tu plan, en las formas en que tú estás trayendo circunstancias a mi vida ahora. Rogándote que, oh Dios, en todo esto me orientes, me guíes para saber lo que debo hacer. Y que juntos todos nosotros como iglesia, Señor, sigamos cumpliendo el propósito por el cual nos tienes aquí, que es anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a los demás, para que vengan y contemplen la misma gracia que nosotros, disfruten, oh Dios, de la misma experiencia contigo. Gracias te damos en esta mañana porque nos podemos acercar a tu palabra, apenas rasgar un poco, pero acercarnos a tu palabra, Señor.
Gracias en todo, en todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén.